Ya estamos de regreso, gracias por esperarnos porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Les presento a continuación a la doctora Noelia Garelo, médico cirujano especialista en medicina capilar de la clínica Terré. Bienvenida, Noelia, gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Oye, Noelia, vamos a hablar, y aquí los voy a dejar pillos a todos, tricología. Sí es. ¿Qué es tricología y por qué se ha vuelto tan importante este último tiempo? Bueno, la tricología es la rama de la medicina que estudia el cuero cabelludo y el cabello en sí. ¿Ya? Y hoy está muy de moda, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos hemos empezado a encargar un poquito más de nuestra salud y con tanta información que tenemos a la mano, nos hemos dado cuenta, por lo menos como pacientes, que el pelito demuestra también cómo está nuestro estado general interno. Entonces no es una cuestión solo de vanidad, de verme Claro. bien, sino en la búsqueda de la salud, muchos llegan consultando por el cabello. Oye, también. ¿cuánta razón tienes? Porque tanta gente, una vez me acuerdo que hace años atrás trabajaba en otro canal, no en este, y una niña, ¿sabes?, que se sacaba el pelo con las manos y era por estrés. Por o sea, estrés. claro, un tema biológico, de su salud mental, se estaba manifestando a través de la caída del pelo. Pero Así es. cuéntame, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Mira, dentro de las causas más frecuentes tenemos que separarnos entre hombres y mujeres, ¿sí? Porque no son las mismas, ¿Ya? algunas son compartidas, pero en los hombres lo más frecuente es lo que se llama alopecia androgenética, ¿sí? Esta es una alopecia que se hereda, ¿sí? Está relacionado con las hormonas y la parte genética. Entonces, si tenemos el papá, el abuelo, el antecedente de alguien que tuvo poquito pelo en la familia, tendremos más tendencia a tener menos cabellitos, Claro. ¿sí? Y después hay otras patologías que se pueden manifestar como alopecia, así como caída de cabello, que son patologías autoinmunes, patologías hormonales. En las mujeres está un poquito más relacionado también con los cambios hormonales, Claro. patologías autoinmunes y el estrés, ¿sí? Los cambios que vamos teniendo en nuestro organismo en el paso del tiempo. Pero también tenemos, en algunos casos, alopecia androgenética. No es que nos salvemos de esa situación, sino que muchas veces también heredamos ese gen que nos hace que seamos más susceptibles a ese tipo de alopecia. Ahora, me imagino yo que es normal que se te caigan pelos durante la vida y durante el día. Así Pero ¿cómo es. podemos diferenciar cuando se me cae el pelo normalmente, como algo sano, digamos, Ya. un cambio de pelo, a una patología? Mira, normalmente nosotros recambiamos el pelo todos los días, sobre todo en el momento en que nos lavamos el cabello, ¿sí? Y son entre 80 a 120 pelos. Esto no significa que tenemos que estar contando pelito por pelito, pero uno más o menos va viendo en el cepillo cuando se peina cuál es la cantidad habitual. Es harto. Sí, son hartos, porque lo vamos recambiando, Ya. ¿sí? Vamos recambiando el pelito constantemente, ¿ya? Cae uno, pero crece uno nuevo, entonces es ese proceso En que el mismo sucede. folículo. En el mismo folículo, claro, ¿sí? Entonces, eso sucede habitualmente, pero si nosotros empezamos a ver ya que la caída de pelo, ya la pelotita de pelo que se arma normalmente, ya es mucho más grande, Que te tapa la cañería. que se tapa la cañería, La pelotita que que se nos está despoblando un poquito el cuero cabelludo, ahí es como ya un signo de alarma de vamos a ver qué pasa, porque no estaría siendo la caída habitual. Ya, ahora ¿Ya? no, tocaste un tema súper interesante que tiene que ver con la caída del pelo asociado a las hormonas. Me imagino, para variar, las mujeres somos las más afectadas y en la menopausia, donde Sí. se produce cierto un ajuste y disminuye el estrógeno, ¿qué pasa con el pelo? Mira, en la menopausia, como tú dijiste, disminuye bastante el estrógeno. Esto nos puede pasar en distintas edades a las mujeres, ¿sí? Pero más o menos alrededor de entre los 45 años en adelante entramos en este periodo y lo que pasa cuando disminuye el estrógeno es que el cabello se hace más delgadito, ¿sí? Se reseca y es más quebradizo, ¿sí? Por ende, empieza a tener mayor facilidad para caerse, Claro. ¿sí? Entonces es súper importante estar acompañado y hacer consulta en ese minuto para poder abarcar este proceso, ¿sí? Y hacerlo de forma saludable. Si necesitamos una suplementación de estrógenos, tener a la mano la posibilidad. Nosotros en la clínica trabajamos mucho en conjunto con los otros colegas, tenemos ginecólogo, tenemos nutriólogo, entonces eso nos permite Claro. hacer un abordaje más integral del paciente para poder suplir todas sus necesidades. Oye, estamos viendo en pantalla y te voy a preguntar por los tratamientos que ofrecen porque estamos viendo algo que en mi época, porque tú eres más joven, habría sido como de los supersónicos, una cosa muy moderna, futurista, ¿cierto?
Sí. ¿Cuáles son los tratamientos para la caída del pelo? Mira, esto que tú estás viendo es Tricolab. Tricolab es una herramienta que nosotros utilizamos de inteligencia artificial. Es la única aquí en Latinoamérica que nos permite hacer diagnóstico. ¿Sí? Nos ayuda mucho con el diagnóstico y la programación del paciente para ver qué tipo de tratamiento o tratamientos combinados vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, nos permite hacer una evaluación 3D con esa cámara y tomamos todo el rango de su cuero cabelludo, su cabecita, y después con un tricoscopio digital vamos viendo cómo está su folículo, ¿ya? Su cuero cabelludo en general. Y eso nos permite, en caso de querer programar una cirugía, ver cómo está la zona donante, la zona receptora, qué tipo de diseño. Si es una mujer o un hombre que es para tratamiento y no para cirugía, nos permite evaluar también el estado del cuero cabelludo para ver cómo vamos a empezar ese tratamiento. O sea, es clave la salud del folículo. Sí. Para ver qué tratamiento se hace. Sí. Cuando hablas de cirugía, ¿a qué te refieres exactamente? En cirugía nos referimos a implante capilar. En los casos que se realiza la cirugía es cuando yo tengo un folículo que ya está inactivo, cuando tengo esas zonas que ya no tienen pelito. Claro. En esos casos nosotros programamos una cirugía, ¿sí? Pero en los casos que tengo pacientes que recién empiezan con la caída de cabello o mujeres que empiezan con la caída de cabello, nosotros abordamos el tratamiento hacia tratamiento de recuperación, de reparación capilar, que lo podemos hacer por medio del plasma rico en plaquetas, por medio de células madres, ¿sí? Con tratamientos domiciliarios también. Trabajamos mucho combinando tratamientos. Es un trabajo más bien en equipo, que es lo que hablamos con el paciente. Claro, pero no es, digamos que la cirugía es como la última herramienta. Así es. Para poner pelo. Primero se trata con otras depende de en qué estado llega el paciente. Si es un paciente que ya llega con una alopecia avanzada, normalmente partimos por cirugía y trabajamos en conjunto con tratamiento para recuperar la zona que sí tiene pelito y poner pelito donde no hay también. Entonces, escúchame, trabajamos en conjunto. Y eso es cirugía capilar. Sí, que ¿te sacan pelo de acá, de atrás, verdad eso? Sacamos pelito de la zona de la región posterior, que es la que normalmente no se afecta, ¿sí? Para la caída del cabello. Perdona mi ignorancia, ¿sacan pelo o sacan un pedazo de piel con los folículos? Pueden ser ambas técnicas, ¿sí? Dependiendo del paciente y de la zona donante, la edad, de todas varias características que tenga el paciente, vamos a elegir una técnica u otra. La técnica de la tira, que se conoce, que es la FUS, es la que tú dices, sacamos un pedacito de cuero cabelludo con los folículos y eso se procesa manualmente. Y hay otra técnica que se llama FUE, que saca las unidades una por una. Eso lo hacemos con una máquina que se llama U-Graft, ¿sí? Que nos permite cuidar mucho la unidad folicular y nos permite sacar también unidades foliculares de distintas partes del cuerpo en caso de que no tuviéramos una buena zona donante. Nos permite hacer implante de pelo largo, ¿sí? En buenas ocasiones, sobre todo con mujeres o zonas muy pequeñitas que uno quiera poblar, es una muy buena opción. Ah, sí. Y perdona mi ignorancia, pero el crecimiento del pelo en todas partes del cuerpo, ¿sale el mismo pelo? No, no es el mismo pelo, no son los mismos tiempos de crecimiento, pero a veces cuando no tenemos opción, funciona. Ya, y uno puede, porque hemos visto sobre todo en hombres que se hacen como está de última moda. Sí. Entonces ahora todos tienen pelo, ¿cierto? Y tienen toda la cabeza, digamos, con pelo nuevo. En el caso de las mujeres, muchas veces, a menos que sufras de alopecia, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo se nos van cayendo como algunas zonas. Entonces uno queda como con más frente que la que ya tenía. ¿Ustedes hacen un diseño para zonas más pequeñas, por ejemplo, las entradas? Sí, uno va trabajando en base a las características del paciente. En el caso de mujeres, siempre tenemos que hacer un estudio previo también para ver cuál es la causa de esa alopecia. A veces es simplemente que por menopausia, ¿sí? Por hacer peinados muy tirantes, vamos perdiendo el cabello, ¿sí? La tracción es una de las formas de alopecia, ¿sí? Qué importante lo que dices, perdona que interrumpa, pero tantas mujeres, hay un sistema, digamos, que se llama el torniquete, que hacen mujeres que, por ejemplo, agarran un pelo de acá, entonces hacen así y hacen así. Para hacer un efecto lifting. ¿Cachai? Y después, y se lo amarran, entonces quedan así. Y después, me imagino yo, cuando esto se suelta, se debe caer la cara. Pero ya no vamos a hablar de la piel, vamos a hablar del pelo. Claro. Ese pelo
al traccionarlo tanto, se puede perder. Cuando uno tracciona, ¿sí?, demasiadas veces un cabello, puede perder y dañar ese folículo y que ese folículo no vuelva a crecer. O en otras ocasiones tenemos alopecias que son cicatrizales, que esa ya es otro tipo de alopecia que hay que estudiarla muy bien porque es una enfermedad normalmente autoinmune, ¿sí?, que lo que hace es matar el folículo. Entonces yo tengo que saber muy bien la causa de la alopecia antes de plantear hacer un implante capilar, tanto en hombres como en mujeres. Porque de nada me sirve a mí trasladar un folículo de una zona sana a una zona que tal vez no esté preparada para recibir ese folículo y el resultado del implante no va a ser el mejor. Ya que estamos hablando de pelo, tengo dos preguntas. Dígame. Uno, cuando nosotros éramos chicas, nos peinaban así, así como mamá, suéltame el moño, hay un chiste, porque realmente era una cosa así como bailarina de ballet. Sí. Eso es malo entonces. O sea, cuando uno lo hace de vez en cuando, no hay problema, pero si uno lo hace a diario, sí, puede generar este tipo de alopecias, sobre todo en la primera línea, en la zona del cintillo. Ya, ahora la segunda pregunta, respecto a lo que hablábamos de cirugía, ¿cierto? ¿Cómo es el postoperatorio? ¿Cuánto demora esto en adaptarse a la cabeza? ¿Cuándo empieza a crecer el pelo? Mira, en los tiempos de cirugía son prolongados, así que tenemos que trabajar mucho con la paciencia y la expectativa del paciente para ver cuándo va a tener los resultados, porque si tú me preguntas un resultado final de una cirugía de implante capilar, entre el año y medio. Ya. Uno puede decir, fue exitoso el implante, tuvo un buen resultado o hay algo que debemos reevaluar. Pero el proceso inicial, uno normalmente le pide al paciente que esté unos primeros 15 días tranquilito en la casa, como para que no se note tanto. ¿Sí? Va a depender de la técnica a utilizar, si uno cortó el cabello o no cortó el cabello, si se nota más o menos. Oye, la última pregunta, con esto cerramos. Sí. ¿Yo puedo pasarle un pedazo de piel a otra persona? No. De cabello, no. Yo que quería ser afro. Es un órgano, no voy a poder. Así que no podemos hacer donación de cabello por el momento, por lo menos. Quiero agradecerte que hayas venido, muy interesante, la doctora Noelia Garelo de Clínica Terré. Vamos a ver, ahí está el Instagram de la clínica, clínica-terré, para que busquen, porque tal como decía la doctora, hay este tema, pero un montón de otros especialistas donde trabajan de manera integral para que el resultado sea muy bueno en el paciente, sea cual sea su pregunta, ¿cierto? Sí. Su consulta. Así es que 1.000.000 de gracias, Noelia, de verdad. Gracias. Los dejo a todos invitados, no tengan miedo. La consulta precoz es lo más importante para no llegar a tener que considerar hacer un implante capilar, sino que si consultamos tempranamente, tenemos más posibilidades de tratamiento. Noelia decía algo muy importante, gracias, que tiene que ver con que muchas veces el pelo, la piel, las uñas, ¿cierto?, reflejan cómo se encuentra nuestro cuerpo, pero por dentro. Y para eso las recomendaciones siempre son tratar de tener buenos hábitos saludables, tomar un poquito de sol para obtener la vitamina D, tomar agua, comer frutas, verduras, caminar.